Bueno, saludamos a un amigo y un hermano de la fe, a nuestro querido amigo Eduardo, quien va a dar su testimonio el día de hoy y a quien saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, querido amigo Eduardo? Yo muy bien, esperando este momento para hablar un poquito acerca de la importancia, ¿cierto?, del movimiento sacerdotal mariano que se organizó hace algunos años atrás acá en Chile. Muy bien, pues Y mi experiencia en el viaje y la estadía que fui a Colevalenza en Italia para profundizar y conocer cómo se hacen los cenáculos marianos. perfecto. Eduardo, cuéntanos un Sí, poquito, ¿cómo conociste el movimiento sacerdotal mariano? ¿Por qué te involucraste en esta misión? a ver, se dio a conocer en Rancagua, donde yo trabajaba y estaba en ese lugar por el trabajo. Y soy muy amigo de un sacerdote, de Cristian, un sacerdote joven, muy activo, muy buena persona. Y un sacerdote de la iglesia San Francisco de acá de Rancagua nos comentó que venía de visita a Chile el padre Gobi, el que tenía interlocuciones con la Virgen María, del movimiento sacerdotal mariano que estaba ya formado y creciendo en Italia y en todos los países europeos. Y venía justamente a saludar a la gente del convento San Francisco de acá de Rancagua. Entonces, Cristian, amigo el sacerdote, me invitó a que fuéramos a saludarlo. Y al llegar allá vimos que estaba el sacerdote sentado con un señor de Brasil que era del movimiento eh, mundial, que era un fiel laico, ¿cierto? Un fiel consagrado, que lo ayudaba al sacerdote en todo su trabajo pastoral. Cuando llegamos ahí los saludamos, estábamos muy contentos y también había una señora que era del grupo de la aparición de la Virgen de Peña Blanca. Había poquitas personas. Y el sacerdote de la San Francisco del Páramo nos dijo que ese era el padre Gobi, nos saludó muy atento y nos conversó un poquito acerca de que él tenía la idea de que en Chile se organizara este movimiento sacerdotal mariano porque él había tenido interlocuciones con la Santísima Virgen y estaba promoviendo en todo el mundo los cenáculos marianos sacerdotales. Entonces lo saludamos y cuando le tocó a Cristian saludarlo, el, el padre fijó la vista mucho en él y cuando le dio la mano le dijo que él iba a ser el encargado en Chile del movimiento sacerdotal mariano. Mi amigo se sonrió un poco porque lo iba a saludar nada más. Entonces, un poco nervioso, le dijo, pero ¿cómo? Te vas a informar, le dijo, te voy a mandar documentos y todo, dijo, para que tú vas a ser, le dijo la persona encargada en Chile. Bueno, conversamos buen rato, la señora se presentó de la aparición de Peña Blanca, la saludó y le dijo algo muy bonito, le dijo, ese lugar, le dijo, es santo. Lo observábamos, conversamos después, un sacerdote muy afable, muy cercano, muy amistoso, muy hermanable, y nos habló acerca de muchas cosas de la Virgen. Y ese momento fue muy maravilloso porque después cuando salimos conversamos un poco y mi amigo estaba súper contento, no sabía, estaba preocupado porque sea como yo recién lo voy a saludar y me nombra a mí, que yo voy a ser el encargado en Chile, cómo lo voy a hacer. Y ahí conversamos buen rato porque le decía yo que tenía que esperar todo, cómo era el movimiento, cómo se conocía y cómo funcionaba, qué es lo que había que hacer. Lo alenté a seguir adelante, calmé, estaba súper contento. Entonces con el tiempo él se fue interiorizando un poco
hasta que tuvo contacto con el encargado de Brasil, el cual vino a Chile varias veces, conversó con él en la parroquia donde estaba, y él aceptó eso de ser el que iba a organizar todo el movimiento sacerdotal en Chile. Y me pidió a mí que lo ayudara, pues yo encantado. Así es que después este señor se quedó varias veces en mi casa y nos vio que estábamos los dos muy contentos de poder organizar, yo como fiel católico nada más, ayudándolo. Y nos ofreció la oportunidad de ir a Colavalencia, Italia, para conocer cómo funcionaba el movimiento, qué es lo que había que hacer, cómo se organizaban los cenáculos de oración, y nos trajo un libro azul donde estaban todos los momentos, ¿cierto?, que el padre Gobi escuchó a la Virgen y cómo se trabajaba. Se organizó el programa para ir a Colavalencia, pero mi amigo el sacerdote le tuvo un poquito de miedo a unas turbulencias que parece que habían en Francia, arriba en el avión, le dio un poco de temor y no quiso ir. Y yo le dije que no me atreví a ir solo porque yo era un fiel laico, ¿no? Y tenía que ir un sacerdote. Así que conversamos con un amigo de él, Juan, que de los Sacramentinos, un sacerdote joven, muy amigo, muy amistoso, y yo con él viajé a Italia, a Colavalencia. Qué bonito, qué bonita experiencia. ¿Y cómo fue tu experiencia ya en Colle-Valencia? Bueno, el viaje fue un poco temeroso porque mi amigo el sacerdote, el otro que fuimos los dos, él ya había viajado, ya sabía, entonces me daba mi confianza, mi tranquilidad, y claro, había unas turbulencias fuertes en Francia, son unos vientos que el avión como que se cae, después sube y suena una pila de lata así de las alas del avión, y da un temor. Pero después ya eso me pasó y llegamos a Italia. Estuvimos esperando un buen rato y había un bus al lado fuera de donde se llega del aeropuerto, y ahí vimos que estaba lleno de sacerdotes con italianos, de Francia y de muchos países. Entonces, como yo sabía muy poco inglés, mi amigo sí que sabía inglés, sabía francés, entonces se comunicaba un poco y viajamos a la colina de Colavalencia, a Italia, y es un lugar muy lindo, muy maravilloso, a cargo de las hermanas, que son unas religiosas. La devoción que tiene es de Jesús misericordioso, no de la Divina Misericordia, misericordioso, de Jesús en la cruz. Hay una monjita ahí que es santa, y esa es la congregación que estaba a cargo. Era un edificio grande, y allá llegamos, encontré la gente, los sacerdotes, fieles católicos. En total habíamos como 200 personas. Inmenso, grande el templo, maravillosa, las religiosas muy amables, y nos distribuyeron a los distintos espacios donde teníamos para alojar, y todas las indicaciones que había que tener. Bueno, habían, como te digo, sacerdotes, pero de casi todos los países de Europa. De acá de Latinoamérica, pocos, muy poquito. Y ahí se organizaban todos los días las misas, y había un salón grande donde se daban las conferencias de diferentes temas. Eran 2 semanas o 3 parece que era. Yo fui con todos los gastos pagados porque me invitaron, y el curita también. Eran temas muy importantes sobre la Biblia y sobre las locuciones que tuvo el padre Gobi con la Santísima Virgen María.
y nos ponían unos aparatos en unos audífonos. Entonces, si nosotros éramos de acá del país latinoamericano, apretábamos un botón y si había un inglés que estaba dando una conferencia, o un francés, o un árabe, se traducía inmediatamente al español. Ahí solamente al salón grande entraban los varones. Habían damas también que eran fieles católicas, pero ellas estaban en los pasillos, en las puertas, no entraban a esos lugares. Un reglamento que tenían ya los sacerdotes. Y la Virgen de Fátima siempre estaba como en el centro de todos, hacían oraciones después y se cantaba a la Virgen. El templo era maravilloso, inmenso, y de ahí fue aprendiendo, ¿cierto?, las oraciones, el canto a la Virgen, cómo se reza el rosario. Allá rezan los 4 misterios, aquí en Chile solamente un misterio, va así pausado, así, un descanso y después se sigue. Me di cuenta de los sacerdotes europeos que tienen una gran delicadeza, una gran fe y un gran amor a la Santísima Virgen María. El trato, cómo la tomaban cuando la cambiaban de lugar, con una delicadeza y un amor que no se había visto, y un fervor que se notaba en cada sacerdote de Europa. Lo que veo que aquí en Chile falta eso, un amor y una delicadeza, un amor tan grande a la Virgen María, en el trato, en todas esas cosas. Y lamentábamos sí que había pocos sacerdotes de acá de países latinoamericanos. A lo mejor el movimiento sacerdotal no se conoce mucho en Latinoamérica, más en Europa. Y fue un encuentro maravilloso. Uno se juntaba, ¿cierto?, en el caso mío, con el otro chileno, con los sacerdotes de habla hispana, muy poco con los de lenguas extranjeras que no conocíamos en realidad. De Croacia era muy difícil conversar con ellos, porque yo les iba a preguntar de la Virgen de Medjugorje, pero era muy difícil, el idioma no lo entendíamos, es complicado. No sabían inglés, no sabían francés, castellano, nada, solamente el idioma croata que llaman. Y esa vez que tú fuiste a Colevalencia, ¿tuviste la oportunidad de ver al Padre Gobi, escuchar de él alguna locución o alguna conferencia? Nosotros preguntábamos cuándo iba a venir el Padre Gobi, cuándo lo íbamos a conocer, pero justamente en ese año, que fue muchos años atrás, nos decían que el Padre Gobi estaba muy delicado de salud y que era un poco difícil que viniera, por ejemplo, a celebrar una misa o nos viniera a conversar sobre su experiencia, ¿cierto?, de las locuciones con la Virgen María. Siempre venía un sacerdote que estaba con él, entonces dice que rezaba mucho por él, que estaba muy enfermo, muy delicado, eso no lo decía. Y pasaron la segunda semana y bueno, todos esperanzados en que él viniera, por supuesto, pero era imposible porque parece que la enfermedad del padre iba de mayor a peor. Y un día nos avisan que el padre Gobi había fallecido. Fue un impacto muy grande porque teníamos cierto un tema muy importante, venía un señor no sé de qué país, y todo fue una gran sorpresa, un silencio total, y nos reunimos todos en el templo a rezar en la Santísima Virgen María, y muchos sacerdotes estaban muy apenados, otros lloraban, porque habían avisado que el padre Gobe había fallecido. Lo que algunos no entendían porque buscaban las razones, las explicaciones, pero bueno, estaba muy delicado de salud. Y ahí se cortó todo, se hizo silencio, todo en silencio, algunos días hasta que
no sabíamos cómo 200 personas no podían ir al templo donde él estaba, entonces solicitaron que se hiciera que lo trajeran acá al templo de Colo Valencia y se logró. Y ese día que llegó el féretro, ¿cierto? Eh, un sacerdote nos comunicó que él había pedido de que no se hiciera una urna con tanto lujo, sino que una urna muy sencilla, con madera, que ni siquiera que le hicieran pintura, nada, sino que lo más sencillo, lo más humilde posible, y que no pusieran alfombra ni nada, y que solamente lo pusieran en el suelo. Cumplieron todo lo que el padre había pedido, y se hizo toda la mañana en oración, misas a cada momento, con mucha gente de Italia que vino de la comunidad. Entonces era un regimiento de gente que salía, entraba, que salía, entraba, pero dentro de un orden, de un silencio, mucho llanto, gente de Japón, de damas, estos lloraban mucho, y me emociona un poco, me estoy imaginando el momento que vivía allá, de mucha pena, de mucho dolor, y estuvo casi todo el día en el padre, hasta que llegó el momento en que se celebró la última misa, que fue emocionante, fue una misa larga pero muy preciosa, muy impactante. Lo que vi yo, creo que muchos sacerdotes también lo vieron, porque hubo un momento de la misa, que no me acuerdo qué momento fue, en que hubo un reflejo en el rostro de la Virgen María, que yo pensé que se había proyectado una luz, ¿no? Pero había el rostro de la Virgen había cambiado, estaba como más radiante. Y yo miré, me asombré un poco, y entonces me quedé con eso nada más. Fue la última misa. Después se llevaron al padre Gobi, con mucha pena, con mucho dolor, se despidió el féretro, y nos juntamos muchas personas a conversar en los pasillos, en el patio. Entonces, un sacerdote de Brasil, que no me acuerdo, dijo: yo vi algo especial, dijo, habíamos varios ahí, yo vi algo especial, yo no sé, dijo, qué pasó, pero hubo un momento, dijo, de la misa en que la Santísima Virgen, dijo, estaba con un rostro radiante. Entonces yo le dije, oh, yo vi también eso en la Virgen y pensé que había una proyección de luz de algo. No, dijo. Hubo un momento de la misa en que el rostro de la Virgen, dijo, irradió de luz y estaba como feliz. Sí, le dije yo. Y después otros sacerdotes se agregaron varios que habían visto el rostro de la Virgen, pero otros no. Después en el comedor también se llegó el comentario, pero no fueron muchos sacerdotes, pero se comentó ese momento muy hermoso de la Virgen, que, como te digo, que se vio como una luz especial que en el rostro de la Virgen, que se iluminó, y la Virgen como que sonrió. Algunos sacerdotes quedaron impactados también porque las revelaciones que hacían algunos curitas. Qué bonita experiencia. Y bueno, sí. y después de eso, me imagino que ustedes regresaron a Chile con este entusiasmo de enseñar lo que aprendieron, ¿no? Sí, ahí ya nosotros, menos mal que ya habíamos visto cómo se trabaja un cenáculo, qué hay que hacer, también la formación de los grupos marianos, ¿cierto?, que ayudan al sacerdote en esta misión del rosario. Los grupos marianos se forman solamente con fieles
fieles católicos, donde pueden haber mujeres, hombres, niños, en grupo de oración, que se reúnen a rezar el rosario y motivando, ¿cierto?, a los sacerdotes que son párrocos, porque la idea, ¿cierto?, del padre Gobi era de que el sacerdote que está a cargo de una iglesia y que está cercano a otro párroco, o dos, tres o cuatro, que se reúnen ellos eh, una vez a la semana para que ellos como sacerdotes le recen el rosario a la Santísima Virgen María, lo que ella pidió, el movimiento sacerdotal mariano. Y a la vez se puede formar en las parroquias estos grupos marianos que también se unen en oración para rezar por los sacerdotes, ¿cierto?, que este movimiento crezca. Y eso es lo que cuando yo llegué a Chile le dije yo al padre Cristian cómo se tenía que trabajar y cómo tenían que hacerse las cosas, y él me invitaba, entonces él aprendió el canto, el libro también que se fue vendiendo y que le traía el encargado de Brasil, y que él también fue invitado a muchos cenáculos que se estaban formando. Empezamos a trabajar en distintas partes. La gente estaba muy contenta, pero habían ciertos párrocos que no conocían el movimiento sacerdotal mariano, no conocían el libro. Sí, esta experiencia de traer movimiento, qué impresión te da? Ha sido un desafío tremendo, ¿cierto? Cuéntanos un Sí, poquito, cómo ha significado todo ese desafío? ya. Empezamos, como decía, con el padre Cristian y con dos personas más. Éramos 4 o 6 personas que nos juntábamos y teníamos unas imágenes chiquitas que un amigo del padre Cristian le había regalado, y con esas imágenes íbamos a las casas para hacer una oración, y se lee un texto, ¿cierto?, del padre Gobi, y se comenta junto con las personas. Y después, con el contacto que tenía yo con el encargado que era de Brasil, pedí una virgen para el movimiento mariano, y con esa imagen grande coronada con un rosario precioso, eh, con Laurita, que tenía un vehículo y también iba con la mamá, entonces con mucha delicadeza colocábamos la Virgen en el interior, y nos íbamos a distintas partes, distintos pueblos, donde conversábamos con alguna familia o con gente de alguna parroquia, capilla, y empezábamos a hacer el cenáculo, y algunos libros, claro, se regalaba ahí el sacerdote, y se vendían porque había que devolver un dinero que por el costo de los libros. Y veíamos que la gente estaba muy, muy contenta, muy feliz de conocer este movimiento que incentivaba mucho la devoción a la Santísima Virgen María. Los mensajes impactaban mucho a la gente porque está todo relacionado a lo que enseña Jesús. La Virgen es como que refuerza todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y sí, algunos sacerdotes, ¿cierto?, estaban muy contentos porque el hecho de que viniera gente a rezar el rosario, familia, también estas personas asistían a la misa, que lo importante también lo iban los sacramentos, y después de un tiempo, ¿cierto?, la gente se consagraba a la Virgen María, y todos los sábados, ¿cierto?, se renovaba con una oración que sale en el libro de consagración a la Virgen María. La gente respondía. Hay un amor en el pueblo chileno a la Virgen María muy grande, que yo creo que este movimiento sacerdotal mariano hace brotar ese amor a la Virgen María, que está
muy tibio que en Chile, muy tibio, y falta eso, falta esa cosa que bonita de acercarse a la gente, porque no solamente nosotros íbamos a los templos, también íbamos a hacer los cenáculos de oración a las familias. Las familias se reunían en su casa, les avisábamos antes la hora, la llegada, y esa misma familia se reunía con más vecinos. Y teníamos cierto cantidades de gente de los patios de las casas, a veces en los corredores, bastante gente muy interesada y muy entusiasta. Yo creo que el movimiento sacerdotal mariano, el sacerdote chileno, si le da la importancia que la Virgen quiere que sea, es una fuente de mucha fe, de mucha riqueza. Entonces, como decía adelante, está muy tibia la oración del rosario que en Chile, y el movimiento sacerdotal mariano como que despierta ese brillo, ese amor a la Santísima Virgen que nos guía a Jesús. Ojalá que los sacerdotes, los párrocos, conozcan la importancia que tiene este movimiento sacerdotal mariano que dio origen en el Padre Gobi. Ojalá Dios quiera que en Chile cunda. Ojalá que se conozca, que se difunda. El movimiento sigue igual hasta hoy día. El Padre Cristian sigue trabajando, pero no ha tenido esa cosa bonita de que llegue al corazón de muchos sacerdotes chilenos. Bueno, Eduardo, esperamos que estas palabras inspiradas por la Madre pueda tocar nuestros corazones y podamos también ir creciendo y derribando este corazón duro de piedra que muchas veces es débil frente a un amor tan grande como es la Virgen, un amor tan grande como lo es el Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Bueno, querido amigo, nos despedimos de usted. No sé si tiene algunas palabras finales. Solamente decirle que este movimiento sacerdotal mariano es algo del cielo, es de la Virgen. El Padre Gobi solamente es un instrumento, ¿cierto?, el cual dio a conocer, pero todo es gracias a la Virgen María. Bueno, nos despedimos de ti, hermanito. Muchas gracias por tu tiempo, por mostrarnos esta experiencia bonita que has tenido. Y un abrazo, querido hermano. Un abrazo a todos, gracias. Adiós. Adiós. Oración por la beatificación del siervo de Dios, Padre Stefano Gobi. Oh Santísima Trinidad, te damos gracias por haber entregado a tu siervo, el Padre Stefano Gobi, a la Iglesia y al mundo. En tu infinita misericordia, mediante su humilde y total sí, lo hiciste verdadero testigo de fe en ti, Dios único y trino. Con su sí incondicional, Padre, fue un valiente testigo de tu amor. En su clara y apasionada proclamación del Evangelio Hijo Divino Jesús, fue una imagen luminosa y fiel de ti para tu pueblo. Con su total abandono a ti, Espíritu Santo, se convirtió en su apostolado sacerdotal, en un ministro fecundo para tu esposa, la Iglesia, un heraldo de la misericordia y un defensor de la verdad, siempre en comunión con el Papa y en obediencia al magisterio. En él, oh Dios, hiciste resplandecer la verdadera devoción, el amor filial y la plena confianza en tu Santa Madre. Siendo un niño apóstol, se consagró al Inmaculado Corazón de María y trabajó por su triunfo en el mundo, animando a todos a confiar en ella. Por medio de María, nos mostró el camino seguro hacia la Santísima Trinidad. Por su brillante ejemplo de fe y humildad y por los dones que le concediste, te pedimos, oh Santísima Trinidad, que nos otorgues, por la intercesión del Padre Gobi,
esta gracia que ahora solicitamos. Deseando al mismo tiempo permanecer totalmente abandonados a tu voluntad, como el mismo Padre Gobi nos enseñó. Señor, te suplicamos que pronto la Iglesia lo promueva como ejemplo para todo tu pueblo santo. Y tú, querido Padre Gobi, te rogamos que sigas intercediendo por nosotros. Imitándote y con tu apoyo, continuamos nuestro camino hacia el cielo en Jesucristo, el camino seguro que nos has mostrado. Amén. Hacemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.